Comenzamos entonces. A ver, el día de hoy entonces estaríamos viendo el tema de la Edad Media. ¿Ok? Vamos a comentar entonces por aquí lo siguiente. Chicos, ¿qué viene a ser la Edad Media? La Edad Media, ¿ok? Viene a ser una nueva edad de la historia. ¿Ok? Nosotros habíamos comentado pues la semana pasada todo el proceso de las sociedades clásicas o también conocidas como civilizaciones clásicas de Occidente, ¿verdad? Pregunta, chicos, ¿qué civilizaciones clásicas habíamos comentado la semana pasada? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos, ¿qué civilizaciones clásicas habíamos comentado la semana pasada? Vamos. Griega y romana. Claro, no habíamos hablado acerca de Grecia y Roma, ¿cierto? Así es. Habíamos comentado que estas dos civilizaciones van a ser llamadas clásicas porque los mayores aportes culturales estaríamos influenciándonos de esas dos civilizaciones. ¿Cuál fue el aporte cultural más importante que sacamos de Grecia? La democracia. La democracia, ¿cierto? Y en caso de Roma, El derecho. El derecho. el derecho, ¿cierto? Así es. Tanto la democracia como el derecho justamente vienen a ser los aportes más importantes que habíamos sacado de estas dos civilizaciones. Por esa razón es que se van a denominar como civilizaciones clásicas, ¿cierto? Sobre todo vamos a ver que en caso de Roma, vendría a ser pues una de las grandes civilizaciones que estaría lográndose pues desarrollar prácticamente por gran parte, no solamente de Europa, sino hasta una parte de Asia. Pero el problema va a ser que por expandirse tanto esta civilización durante su época imperial, estaría sufriendo una crisis que a la larga estaría generando pues la caída de la región occidental, producto de las denominadas invasiones bárbaras. Y justamente estas invasiones bárbaras vienen a ser aquellas migraciones que estaría provocando la caída de la región occidental. Los bárbaros, habíamos comentado la semana pasada, vienen a ser pues pueblos extranjeros, ¿ok? Que van a llegar desde Germania, ¿ok? Los bárbaros en sí ya habían llegado a Roma durante sus últimos años de imperio, a través de tribus campesinas, ¿ok? Solo que los romanos los van a llamar bárbaros, ya que estos germanos, pues estos pueblos extranjeros, tenían otra forma de cultura, tenían pues otra forma de vestir, hablaban otra lengua, ¿ok? Tenían otro tipo de actitud, otro tipo de comportamiento, otras costumbres. Por tener esas costumbres diferentes a la de los romanos justamente le van a llamar bárbaros a estos pueblos germanos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a provocar las invasiones bárbaras? Las invasiones bárbaras estaría provocándose justamente ¿por qué? Porque de todas las tribus bárbaras destaca una tribu denominada la tribu de los hunos. ¿Quiénes fueron los hunos? Los hunos también fueron bárbaros, pero estos bárbaros provenían de la región de Asia, la región de Mongolia. Estos hunos se caracterizaron por ser los más poderosos de todas las tribus bárbaras, lo que estaría empujando justamente la expansión del reino de los hunos. Y poco a poco, la expansión de los hunos estaría provocando que las demás tribus bárbaras migren desde su lugar de origen, desde Germania, y comiencen a llegar hacia la región occidental. Ahora, cuando los hunos comenzaron a someter a diversos pueblos germanos, ¿ok? Estos hunos, ¿ok? También van a aprovechar justamente la situación de debilidad política que sufría el Imperio Romano. Por eso que justamente los hunos, al darse cuenta que la Roma antigua está en crisis, eso provocó que los hunos generaran grandes saqueos a través de sus asaltos, a través de la destrucción de ciudades. Justamente uno de los grandes líderes, uno de los grandes reyes de los hunos, vendría a ser el gran Atila, ¿no? Denominado como el azote de Dios, porque enfrentaba no solamente a los mortales, sino también a los dioses. Incluso pues Atila tenía una frase la que decía, donde mi caballo pisa, no crece más la hierba. ¿Qué significa la frase, donde mi caballo pisa, no crece más la hierba? Significa de que él, al lugar que llegaba, terminaba destruyéndolo, saqueándolo, destruyéndolo.
Y es por esta razón de que los hunos se caracterizaron por ser los más violentos y los más, pues, poderosos de todas las tribus bárbaras. Ahora, las tribus bárbaras, como ven de que la Roma occidental se encuentra, pues, en una gran crisis, en una gran debilidad política, a pesar de que los bárbaros habían derrotado, pues, a los romanos en la batalla de Adrianópolis cerca de finales del siglo IV, las tribus bárbaras dijeron, bueno, los romanos están débiles, es factible poder apoderarnos de la Roma occidental, entonces continuemos con nuestras migraciones. Y eso justamente estaría generando la caída del Imperio Romano Occidental a partir del siglo V. Y cuando justamente cae el Imperio Romano de Occidente, ya, producto de eso, se estaría dando el fin de la Edad Antigua, ¿ok? La Edad Antigua, pues, termina para siempre tras la caída del Imperio Romano Occidental y se estaría dando, pues, el inicio de una nueva edad. Y a esa nueva edad, ¿cómo se le va a llamar? A esa nueva edad se le va a llamar como la Edad Media. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vendría a ser la Edad Media? Viene a ser una nueva edad de la historia tradicional que se estaría dando inicio tras la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla. ¿Ok? ¿Qué cosa vino a ser Constantinopla? Constantinopla fue una ciudad muy importante en Oriente, la que generaba el comercio entre Europa y Asia. Constantinopla va a ser la ciudad más importante porque sirvió como una especie de nexo puente, tanto entre Europa y Asia. Los europeos querían, pues, obtener diferentes mercancías asiáticas como las especias, por ejemplo, la pólvora, la seda, la brújula, lo obtenían llegando a la ciudad de Constantinopla. O sea, Constantinopla era como una especie de feria, donde todos los europeos podían obtener esas mercancías de alta calidad. Muchas mercancías, pues, también estaban a un precio cómodo. Se realizaban justamente las ferias con tal de que la gente pueda acceder a esos precios, a estos productos de alta calidad a un precio regular, a un precio cómodo. Pero el detalle es de que Constantinopla viene a generar, pues, un nexo entre Europa y Asia. Pero ¿qué es lo que va a pasar al final con Constantinopla? Como justamente tiene esta importancia de servir como nexo entre Europa y Asia, el Imperio Turco Otomano, que viene a ser, pues, una descendencia de los árabes, poco a poco estaría comenzando ocupando la región de los Balcanes. Y es ahí donde justamente el Imperio Turco Otomano termina sometiendo toda la ciudad de Constantinopla. Y Constantinopla, al ser tomada, al ser saqueada e invadida justamente por los turcos otomanos, vendría a ser parte de la expansión justamente del Imperio Turco Otomano. O sea, en castellano, los turcos otomanos convirtieron a Constantinopla como una de sus ciudades, la convirtieron en una de sus provincias. Tras la toma de Constantinopla, incluso Constantinopla se convierte en la capital del Imperio Turco Otomano. ¿Se dan cuenta? Entonces, al generarse esa toma de Constantinopla, vamos a ver de que los europeos ya no pueden llegar fácilmente a obtener esas mercancías de Oriente. Ese nexo, ese puente que se tenía antiguamente se ha perdido. Es como si, por ejemplo, había un lugar por donde tú ibas para llegar al mercado, ese lugar ha sido cerrado. Ya no puedes llegar fácilmente al mercado y tienes que buscar otra ruta que te lleve al mismo mercado o de repente a otro mercado. Eso es lo que justamente se estaría pasando con los europeos. Los europeos estarían buscando otras rutas comerciales que le permitieran a estos europeos llegar, pues, a la región de Oriente para así obtener las especies. Las especies, pues, vienen a ser productos muy necesarios para la alimentación de los europeos. ¿Ok? Entonces, por todo eso, es de que tras la caída de Constantinopla, los europeos estarían buscando nuevas rutas comerciales. Y a esa búsqueda por obtener nuevas rutas comerciales se le estaría llamando como la expansión europea o los grandes descubrimientos geográficos de los siglos
15, 16. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es lo que justamente estaría pasando. Y es ahí donde pues, destaca pues Colón, Vasco de Gama, ¿no? Bartolomé Díaz, ¿no? Destaca, por ejemplo, Magallanes y así, ¿no? Eso lo vamos a ver después. ¿Estamos? Entonces, todo este proceso que se estaría iniciando desde la caída de Roma Occidental hasta la caída de Constantinopla, se le estaría conociendo como la Edad Media. Una nueva edad de la historia que estaría iniciándose durante este contexto. ¿Cuánto tiempo estaría durando la Edad Media? Estaría durando cerca de ¿cuánto? Cerca de 1000 años. ¿Ok? Son 1000 años que estaría durando la Edad Media. ¿Ok? Pregunta, 1000 años equivale a ¿cuántos siglos? 10. 10 siglos, ¿verdad? Así es. Son 10 siglos que justamente estaría durando la Edad Media. Pero ¿cuál es el problema de la Edad Media? El problema que estaría trayendo la Edad Media es que durante este periodo, una institución muy poderosa estaría logrando el control social, que incluso al darse este control social e ideológico a la vez, estaría retrasando el avance de la ciencia. Son 1000 años que por culpa de esta institución, la ciencia retrocedió, provocando que esta Edad Media sea conocida como la época oscura. ¿Cómo crees que se va a llamar esta institución, la que estaría generando el retraso de la ciencia? A ver, El feudalismo. institución. ¿Qué institución fue aquella que retrasó el avance de la ciencia? Fue aquella que logró el control social e ideológico. La iglesia. La iglesia. Iglesia. Iglesia, así es, jóvenes. La Iglesia Católica durante la Edad Media logró el mayor control social y político sobre la región de Europa Occidental y que poco a poco va a ir expandiéndose. La Iglesia Católica va a proponer sus propias reglas. Va a ser una institución que va a estar justamente buscando predicar el cristianismo, ¿ok? Pero de forma, como quien dice, arbitraria, ¿ok? Obligando a los demás pueblos que reconozcan al monoteísmo cristiano. Pero el otro detalle de la Edad Media es de que durante este contexto no solamente el cristianismo fue la única religión que estaría difundiéndose bajo un carácter autoritario, sino que también durante la Edad Media aparece una nueva religión importante, conocida como la religión musulmana. Los árabes que van a pues a empezar a formar la región de la península arábiga, van a formar una civilización a partir del siglo VI, okay, siglo VII, finales del siglo VI y inicio del siglo VII, van a comenzar a expandir también su religión. Y a este choque ideológico entre el cristianismo y la religión musulmana, ya durante la Edad Media se le va a llamar como las cruzadas. Las cruzadas fue justamente el enfrentamiento que se da entre cristianos versus musulmanes. ¿Ok? El objetivo principal era que la iglesia quería tener el control sobre Oriente. La iglesia ambicionaba las tierras que se encontraban en Oriente. Pero el pretexto es justamente la lucha religiosa. ¿Cuál de las dos es la más poderosa? ¿O el cristianismo o la religión musulmana? La iglesia tenía otra intención, mientras que la religión musulmana pues buscaba difundirla por el resto del mundo que se conocía. ¿Se dan cuenta? Ahora, la iglesia católica durante todo este periodo, durante todo este contexto, poco a poco también va a ir retrasando la ciencia, porque la iglesia consideraba pues que el avance de la ciencia tan desarrollado, pues en sí se consideraba como herejía. Y muchos científicos que demostraron diferentes aportes para la ciencia, quienes contradecían el principio del mundo a través de la religión cristiana, pues estos científicos terminaban siendo condenados como herejes.
y la herejía era condenada a través de la hoguera. Eran quemados vivos, simplemente por haber desafiado los principios de la iglesia. Por eso que muchos científicos van a ser perseguidos por la iglesia. La iglesia va a tratar de poner sus propias reglas y va a tratar de frenar y contradecir el avance científico. Por eso que la ciencia considera la Edad Media como la época oscura para la ciencia. ¿Se dan cuenta? Y en parte también tienen razón, chicos. Realmente la iglesia generó retraso de la ciencia. Pregunta, esos 1000 años que la iglesia provocó de retraso para la iglesia, para la ciencia, pregunta, ¿benefició o perjudicó a la sociedad? ¿Qué crees? Ese retraso de perjudicó, perjudicó, ¿verdad? Perjudicó al desarrollo social, perjudicó a la humanidad. Porque si de repente estos 1000 años nosotros hubiéramos aprovechado, hubiéramos avanzado más en la ciencia, de repente nosotros, chicos, seríamos diferentes, ¿no? La tecnología de ahora, pues, lo hubiéramos visto de repente en siglos anteriores, ¿no? Seríamos, pues, como los extraterrestres, ¿no? Tener una tecnología súper avanzada. Pero lastimosamente, pues, por culpa de este control ideológico que tuvo la iglesia, la ciencia va a retrasarse. 1000 años se retrasa la ciencia. ¿Se dan cuenta? Por eso que la Edad Media es conocida justamente en este caso como la Edad Oscura. ¿De jóvenes? Muy bien. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características que tuvo toda la Edad Media? Vamos a ver que a nivel económico, la Edad Media se caracteriza por haber desarrollado principalmente la actividad agraria. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En la Edad Antigua, la economía se sustentaba principalmente en la agricultura, la ganadería, pero también el control esclavista. Recuerden ustedes que todas las civilizaciones de la Edad Antigua destacaron por ser esclavistas. Pregunta, ¿los esclavos por qué eran importantes para estas civilizaciones? ¿Qué habíamos comentado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué eran importantes los esclavos? Porque no había nadie más que hacer las cosas. Ya. Ellos trabajaban las tierras. Para realizar las obras. Claro, justamente los esclavos generaban mayor producción, ¿verdad? Generaban, pues, enriquecer a sus amos con su trabajo, ¿sí o no? Claro, el control esclavista justamente permitía que los amos de estos puedan enriquecerse mucho más con el trabajo de estos esclavos. Entonces, durante la Edad Antigua, el control esclavista permitía la producción a través del trabajo de estos esclavos. Pero ¿qué es lo que pasa en la Edad Media? La esclavitud ya no es tan indispensable. ¿Por qué ya no es tan indispensable? Porque ahora el hombre que tenga más tierras es el más importante que aquel hombre que tenía más esclavos. Durante la Edad Antigua, el hombre que tenía más esclavos era el más importante. Pero ahora, durante la Edad Media, aquel hombre que tenga más tierras es aquel que destaca con mayor importancia. Por esa razón, ¿ya? Por esa razón es que la tierra se vuelve justamente el modo de producción más importante durante todo este contexto de la Edad Media. Y la explotación de esta tierra permitía enriquecer al hombre, ¿ya? Por esa razón es que durante la Edad Media, la actividad feudal fue lo que va a enriquecer a la sociedad. ¿Ok? ¿Por qué se le llama, en este caso, actividad feudal? Lo que pasa es que los feudos vienen a ser los beneficios que tenían aquellos hombres que controlaban las tierras, que tenían a su favor diversos grupos de tierras. ¿Ok? Y gracias a eso, el hombre pudo enriquecerse mucho más. Ahora la esclavitud ya no es tan indispensable. Ahora es indispensable tener diversas tierras. Por esa razón es que
decimos aquí que económicamente vamos a ver de que la actividad agraria y feudal fue la que va a enriquecer mucho más al hombre. La actividad agraria se vuelve la principal fuente de producción. La tierra se vuelve la principal fuente de producción. Mientras más tierras tengas, más poderoso te vuelves. Y esas tierras incluso también te convierten, ¿ya? O te logran determinar en una diferente clase o en diferente grupo. Mientras más tierras tengas, eres mucho más privilegiado. Y los hombres que tenían muchas más tierras eran conocidos como los nobles, o conocidos también como los señores feudales, los propietarios de esos feudos. ¿Te das cuenta? Tener tierras hacía que tú estuvieras en una clase diferenciada, que tú tengas muchos privilegios. Por eso que la tierra, como te digo, se vuelve la principal fuente de producción. ¿Ya? Durante los primeros años de la Edad Media, entonces, la actividad feudal, la actividad agraria, destacó bastante. Pero ya para finales de la Edad Media, casi ya terminando la Edad Media, ¿ok? Aparte del desarrollo agrícola, ¿ya? La población también se dio cuenta que el comercio generaba también riquezas. Europa, durante los siglos XIII aproximadamente, estaría pues expandiéndose comercialmente, ¿ya? Comercialmente, a través de rutas comerciales, a través de diversos puertos que van a destacar, los cuales permitieron el desarrollo comercial, ¿no? Siendo pues el país más importante, Italia, ¿no? Donde destacaron diversos puertos, siendo el puerto de Venecia la primera potencia del mundo durante los finales del siglo XIII aproximadamente. Entonces, poco a poco vamos a ver de que la actividad comercial favoreció también en la población, porque gracias a esta actividad el hombre pudo desarrollar más riquezas. No solamente tenía tierras, el hombre más poderoso, sino que también se dedicaba a la actividad comercial. Hoy en día, pues, la gente que se dedica al comercio, obviamente, pues, son personas que van a, pues, a destacar con mayor capital, ¿no? Son aquellas personas que van a tener, pues, mucho dinero, muchos ingresos, ¿no? Y esa clase que estaría surgiendo gracias al desarrollo comercial a finales de la Edad Media va a ser conocida como la burguesía. ¿No sé? La burguesía entonces fue la clase que estaría originándose tras el desarrollo comercial prácticamente a finales de la Edad Media. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de la burguesía. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la actividad feudal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a nivel económico, la actividad agraria y feudal destacó principalmente como la principal fuente de producción. ¿Ok? A nivel político, ¿qué es lo que estaría pasando? El rey, que era pues el dueño de todas las regiones, ¿ok? Diversas en Europa Occidental, estaría comenzando a repartir diversos territorios, diversas regiones a favor de la nobleza. Los señores feudales van a ser justamente los encargados de administrar esas tierras que le pertenecían al rey. Y estos señores feudales también se van a encargar de repartir esas tierras a través del vasallaje. El vasallaje fue un vínculo que estaría generando, ¿qué cosa? La inclusión de siervos, ¿ok? La inclusión, pues, de diversos grupos no privilegiados a los grupos privilegiados. Y dependiendo también de los méritos que realicen estos grupos, eso estaría permitiendo que el señor feudal los considere como parte de estos grupos. Para que se pueda realizar el vasallaje, se tenía que dar diversos requisitos que lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Ya? Y a esa autonomía o a este, como quien dice, pues, a este esplendor que estaría teniendo
la nobleza, se le conoce como la poliarquía. ¿Qué significa poliarquía? Poliarquía significa que la nobleza ostentó el mayor poder durante toda la Edad Media. La nobleza es la que está por encima del propio rey. ¿Por qué? Porque los reyes están confiando más en los señores feudales para que estos se encarguen de administrar las tierras. ¿Te das cuenta? El rey no tenía tanto poder como antes. Ahora el poder lo tiene la nobleza. Por eso que a ese poder que tenía la nobleza se le conoce como la poliarquía. ¿Se dan cuenta? ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver que durante esta época, durante los primeros años de la Edad Media, ¿ok? Se estarían formando los imperios medievales. ¿Qué cosas fueron los imperios medievales? Los imperios medievales vienen a ser aquellas sociedades que van a poder organizarse durante los primeros años de la Edad Media. Y dentro de estas sociedades que se van a organizar durante la Edad Media encontramos a los bizantinos, encontramos a los árabes y encontramos a los carolingios. De estos tres, los más importantes fueron los árabes, ¿ok? Y los bizantinos. ¿Por qué razón? Los bizantinos son aquellos que van a durar toda la Edad Media. Cuando inicia la Edad Media también se da la caída de los bizantinos. De todos estos tres imperios medievales, los bizantinos son los que duraron durante toda la Edad Media. ¿Ya? Tuvieron el mismo contexto, tuvieron pues el mismo tiempo de duración. Mientras que los árabes, ¿ok? Al igual que los bizantinos, ya van a realizar diversas campañas de expansión, provocando que los árabes puedan también difundir, aparte de su cultura, su religión. La religión musulmana, gracias a la expansión de los árabes, comenzó pues a opacar diversos territorios de Europa Occidental. Y por muchos años, los árabes van a mantener justamente ese control ideológico. Estos árabes ya dependían económicamente del comercio. Y como dependían económicamente del comercio, eso justamente generó por qué estos árabes se expandan por el mundo que se conocía. Los carolingios vienen a conformar pues una sociedad descendiente de una dinastía bárbara, de la dinastía de los merovingios, del reino de los francos, que poco a poco estaría formando ya de un poderoso imperio, que incluso estos carolingios van a evitar que los árabes puedan introducir su religión y su cultura, que los árabes puedan opacar justamente su autonomía. Los carolingios logran detener el expansionismo de los árabes. Por eso de que justamente pues Francia no fue sometida directamente por la religión musulmana. Los árabes incluso llegaron a conquistar hasta España. Por ejemplo, vamos a ver en este mapa. Por aquí, un poquito. En este mapa, por ejemplo, si nos damos cuenta, encontramos el expansionismo de diversos imperios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de color anaranjado, el expansionismo del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, si te das cuenta, abarca toda la región de los Balcanes, ¿ok? Lo que antiguamente le pertenecía pues a Grecia, ahora los bizantinos están sometiendo, ¿ok? Fue justamente el emperador Justiniano quien logró la primera expansión o la mayor expansión justamente del Imperio Bizantino, ¿ya? Que logró incluso recuperar algunos territorios de la antigua Europa Occidental. Justiniano ya tenía la intención de reestructurar el antiguo Imperio Romano, que incluía Occidente con Oriente. Ya, pero a pesar de todo, solamente pudo controlar estos espacios
de la región de Europa Occidental. ¿Y por qué nada más estos espacios? Porque el imperio bizantino no va a ser el único. Va a haber otro imperio poderoso que incluso va a desafiar a los mismos bizantinos. Y ese imperio poderoso que logra justamente desafiar a los bizantinos viene a ser el imperio musulmán, el imperio árabe. Mira, todo lo de verde corresponde al expansionismo de los árabes. Pregunta entonces, de los tres imperios, militarmente, ¿cuál era el más poderoso? ¿Los bizantinos, los árabes o los carolingios? ¿Qué dices? ¿Quiénes son los más poderosos? Vamos, chicos, sin miedo. ¿Los musulmanes? Los musulmanes, ¿verdad? Los árabes. Los musulmanes. Así es. El imperio musulmán, el imperio árabe, si te das cuenta, militarmente es el más poderoso. ¿Por qué, profe? Mira toda la expansión que logró. España, por ejemplo, date cuenta que fue sometida también por los árabes. Y en España vamos a encontrar diversos templos árabes, conocidos como las mezquitas. ¿Ya? Así es. Por eso que en España, ¿ya? Aparte de que hay católicos, ¿ok? También en este caso encontramos algunos grupos musulmanes. Encontramos también, pues, iglesias musulmanas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasaba. ¿Ya? Entonces, chicos, vemos pues que durante los primeros años de la Edad Media destacaron estos tres poderosos imperios: los bizantinos, los árabes y los carolingios. Pregunta, ¿los carolingios, viendo el mapa, fueron o no fueron sometidos por los árabes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Vamos, chicos, sin miedo. No, profesor. Claro, viendo el mapa, me doy cuenta que los carolingios no fueron sometidos por los árabes. Así es. ¿Y qué personaje de la historia de los carolingios detuvo justamente el expansionismo de estos árabes? Aquí justamente destaca el mayordomo Carlos Martel. Carlos Martel fue un mayordomo de la dinastía de los carolingios, ¿ok? O del reino franco, para no confundirnos, mayordomo del reino franco, que gracias a la batalla de Poitiers logra evitar la llegada de los árabes sobre el reino franco. Carlos Martel, justamente al detener el avance, el expansionismo de los árabes, estaría logrando que su descendencia, conocido como los carolingios, puedan desarrollar y puedan conformar todo este espacio territorial. ¿Ok? Y su nieto de Carlos Martel, llamado Carlomagno, sería aquel que logra conformar todo este poderoso imperio. ¿Ya? Y durante los primeros años del siglo noveno, ¿okay? Durante el año pues 800 hasta el 843, el imperio carolingio resistió diversos intentos de invasiones. ¿Qué es lo que pasaba? En Oriente se encontraban otros pueblos que querían tomar parte de esta región del imperio carolingio. ¿Y qué pueblos en sí orientales son aquellos que están queriendo llegar a esa región justamente del imperio carolingio? Así es, Matías. Aquí justamente estamos hablando de los mongoles. Así es, los tártaros, conocidos también así. Los mongoles o tártaros son aquellos que quieren penetrar el imperio carolingio. Pero la poderosa formación militar que había logrado crear el imperio carolingio evitó que estos tártaros se introduzcan o puedan, como quien dice, no invadir al imperio carolingio. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el imperio carolingio se desintegra, producto pues de la, como quien dice, ¿no? Producto de la disconformidad, producto pues de la, como quien dice, ¿no? La mala situación política
que van a tener los nietos de Carlomagno provocó que este poderoso imperio, llamado el Imperio Carolingio, se divida en tres reinos. ¿Ya? Y cuando el Imperio Carolingio se desintegra oficialmente tras la firma del Tratado de Verdún, pregunta, ¿los pueblos de Oriente que quisieron introducirse sobre Occidente van a poder o no van a poder llegar a Europa Occidental? ¿Qué dicen ustedes? Si el Imperio Carolingio fue aquel que tenía el avance de estos pueblos orientales, ahora se ha desintegrado, pregunta, ¿permitió que los diversos pueblos de Oriente se introduzcan o no se introduzcan en Europa? Habla, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Aló? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro. Sí. Si ya no existe el Imperio Carolingio, entonces significa de que ahora esos pueblos de Oriente que ya no podían llegar, que no podían, como quien dice, no controlar la zona de Europa Occidental, entonces ahora ya es más fácil de someter la Europa Occidental. Por eso que a partir del año 843 se estaría dando la segunda oleada de invasiones bárbaras. Ahora otros pueblos bárbaros van a comenzar a someter Europa Occidental. ¿Qué pueblos? Aquí encontramos a los famosos vikingos. ¿Han escuchado de los vikingos o no? Sí. ¿Quiénes eran los vikingos? Claro. Los vikingos, chicos, Noruegos. claro, los vikingos, conocidos también como los normandos, son aquellos que provenían de Europa Oriental, en la región del norte. De la antigua Germania, ya estos vikingos van a llegar justamente, ¿ya? Estos vikingos habitaban la región del norte. Norte, man, hombre, hombres del norte. Estos vikingos son normandos, ya quienes habían pues fundado su sociedad a orillas del río Sena, comenzaron justamente a llegar a Europa Occidental y someter diversos territorios de Europa Occidental. Estos vikingos fueron los más agresivos de todos los pueblos que llegaron a Europa a partir del siglo IX. ¿Ya? Estos vikingos justamente tenían la tradición de asolar los pueblos, las ciudades, incendiarlas y también ahuyentar a la sociedad. Entonces, ¿qué forma tenía el casco de los vikingos? Si ustedes han visto dibujitos, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes qué forma tenía el casco de los vikingos? Tenían dos cuernos, ¿no? Tenían dos cuernos y era circular. O sea, Claro, como si fueran todos. claro, ¿no? Tenía más o menos así, ¿no? Era circular y tenía dos picos, ¿cierto? Parece Pikachu, ¿no? Bueno, tenía dos picos, ¿sí o no? Ese es su gorro de Pikachu, parece. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los vikingos en sí utilizaban este gorro o este casco con dos picos? Lo que pasa, chicos, es que la población europea, ¿ya? La iglesia, pues, ha introducido el conocimiento místico acerca de los mundos de ultratumba, el paraíso, el purgatorio, el infierno, ¿ya? Y obviamente, pues, el demonio, el diablo, representaba justamente un ser con dos cuernos en la cabeza, ¿sí? ¿Verdad? El demonio siempre se le ha caracterizado por ser un ser con dos cuernos en la cabeza, ¿cierto? Entonces, estos vikingos, con tal de ahuyentar a la gente medieval, utilizaban este casco con dos picos, ¿ok? Con tal de que su sombra durante los incendios ahuyentaran a la gente. Y la gente cuando veía la sombra de estos vikingos, pues obviamente salían espantados. Y las ciudades comenzaron a ser despobladas. Las ciudades comenzaron pues a ser pues totalmente asoladas, vacías. La gente ya no tenía la confianza de vivir en las ciudades. Ahora la gente quiere llegar al campo. ¿Por qué? Porque en el campo se encuentran los señores feudales. Esos señores feudales eran aquellos que protegían justamente
los dominios de estos pueblos bárbaros. Entonces, los campesinos, los pobladores de las ciudades, para que puedan ser protegidos por ese señor feudal, van a tener que hacer diversos méritos con tal de que el señor feudal los proteja de las invasiones de estos pueblos bárbaros. Por eso que justamente se da origen al feudalismo. El feudalismo, chicos, se origina gracias a ¿qué? Se origina justamente gracias, ¿ya?, a las invasiones bárbaras del siglo IX, a la inseguridad que justamente provocó estas invasiones bárbaras del siglo IX, generando que los pueblos vayan a migrar hacia el campo. Pero como el campo ya tenía dueño, el campo ya tenía propietario, estos pobladores tuvieron que hacer méritos para que puedan ser parte, perdón, de estos campos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver por aquí de que la Edad Media, ¿no?, se va a dividir en varias fases. Al inicio, durante la Alta Edad Media, se formaron esos imperios medievales. Pero como te dije, al desintegrarse el imperio carolingio, ¿ok?, esto estaría provocando que se generen las inseguridades tras la segunda oleada de las invasiones bárbaras a partir del siglo IX. La población va a comenzar a migrar hacia el campo y eso provocó que se estaría consolidando el feudalismo. Por eso que la actividad feudal logró llegar a su auge durante el siglo IX. Y a esta época donde el feudalismo llegó a su auge se le conoce como la plenitud medieval o también conocido como el medioevo. Medioevo o plenitud medieval fue la época donde el feudalismo logró su auge. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y durante este feudalismo, la actividad más importante que destacó fue la actividad agraria, la actividad feudal. Y esta actividad agraria y feudal dependía también de una sociedad relacionada como sociedad feudal, donde se incluía el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje lo conformaban los nobles y la servidumbre lo conformaban los campesinos y siervos. ¿Te das cuenta? Pero a partir del siglo XIII aproximadamente, muchos campesinos se dieron cuenta que al no haber tantos campos para sembrar, al haber pues una escasez de tierras para trabajar, para sembrar, comenzaron a ir a las ciudades, ¿ya? O sea, comenzaron a regresar a las antiguas ciudades. Pero como en la ciudad no se puede pues trabajar la tierra fácilmente, entonces estos campesinos, ¿qué hicieron? Sus productos que habían sembrado van a comenzar a venderlos. Y cuando comenzaron a vender estos productos en las ciudades, es ahí donde la actividad comercial comenzó a despertar. Por eso que justamente a esa época donde la actividad comercial destacó como segunda fuente de ingresos, se le va a conocer como la Baja Edad Media. ¿Ya? Y la burguesía justamente sería esa clase social que logró emerger gracias al desarrollo comercial. ¿Se dan cuenta? Entonces la Edad Media se divide en tres etapas. La Alta Edad Media, la plenitud medieval o el medioevo, donde el feudalismo llegó a su auge, y la Baja Edad Media, donde la actividad comercial generó justamente de que los campesinos ahora se dediquen pues a vender mercancías. Una actividad mercantil. Destacar en una actividad mercantil. ¿Ya? Estas son las tres etapas de la Edad Media. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver rápidamente las características que estaría trayendo justamente el feudalismo. El feudalismo, según la historia social económica o la historia marxista, viene a ser el tercer modo de producción, donde las relaciones sociales se establecen a través de la servidumbre. La nobleza, conformada por señores feudales y vasallos, dependían bastante de ¿quiénes?
dependían bastante de los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los siervos son los campesinos que están trabajando a favor de estos nobles. La relación de servidumbre, entonces, benefició bastante a los propietarios del feudo. ¿Se dan cuenta? Y este feudalismo se estaría predominando principalmente en Europa Occidental durante finales de la Alta Edad Media y mayor parte de la plenitud medieval o el medioevo. Durante la Alta Edad Media, el feudalismo comenzó a originarse, comenzó a, como quien dice, ¿no?, a desarrollarse. Pero en el medioevo o la plenitud medieval, el feudalismo logra su auge, logra su mayor esplendor. ¿Ya? Ahora, como te dije, durante la Edad Media, ¿quiénes ostentaban el poder? ¿Quiénes eran los más importantes? ¿Los reyes o los nobles? ¿Quiénes eran los más importantes, chicos? Los ¿Los nobles. reyes o Los los nobles? nobles. Nobles. Los nobles. Los nobles. ¿Por qué razón, chicos, los nobles son más importantes que los reyes? ¿Se acuerdan? Porque los nobles lo hacían Tienen poder, casi tierra, todo tenían más que el los poder. reyes. Claro, los nobles tienen tierras que han sido repartidos por el rey y además estos nobles están conformados por guerreros, ¿sí o no? Claro, estos nobles justamente van a prepararse militarmente para enfrentar a cualquier adversario. Y la mayoría de nobles conformaban justamente a la caballería. Justamente durante el feudalismo es donde destaca la imagen de los caballeros medievales. Los caballeros medievales eran aquellos que protegían justamente militarmente a los diversos feudos. Pero para ser caballero tenías que realizar diversos requisitos. Antes de ser un caballero, por ejemplo, tú tenías que ser un escudero, proteger a tu amo, proteger a un noble. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de en literatura, en la obra El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿se acuerdan ustedes quién protegía al Quijote? Sancho Panza. ¿Se acuerdan, chicos, que en la obra, claro, el personaje que protegía justamente al Quijote era Sancho Panza? ¿Y por qué lo protegía? Porque Sancho Panza era su escudero. ¿Se dan cuenta? Para poder ser caballero, entonces, antes tenías que ser escudero. Tenías que tener esta experiencia militar. Y después tenías que demostrar tu valor, tu honor, ¿ante quién? Ante el señor feudal. Y también ante el rey. Y si tu honor era muy valeroso, entonces el rey o el señor feudal te recompensaba nombrándote como caballero. Cogía su espada y te hacía la señal de la cruz. A esa ceremonia se le conocía como el espaldarazo. Y estos caballeros conformaban parte de la nobleza. Claro, no la alta nobleza, pero por lo menos pues conformaban la nobleza. ¿Ya? Entonces, la nobleza, date cuenta, que está conformada por guerreros, por militares que van a defender justamente el interior de los feudos. Y como está conformado por guerreros, por personas que van a pues a defender a los feudos, entonces los nobles están por encima del rey. La nobleza ha logrado pues opacar a los reyes. Por eso que durante el feudalismo, la nobleza conforma la clase más importante. ¿Okay? También encontramos a el clero, ¿ok? Y a los campesinos, ¿ya? A esa distribución de clases, chicos, se le conoce como sociedad estamental. ¿Qué cosa viene a ser la sociedad estamental? ¿Qué cosa vienen a ser los estamentos? Los estamentos, chicos, vienen a ser las clases sociales que se van a formar, los diversos grupos sociales. Por ejemplo, acá podemos apreciar en esta pirámide diversas clases. Encontramos primero al rey, que era pues el dueño de todas las tierras, pero los que administraban la tierra en nombre del rey vienen a ser los nobles, ¿ok? Estos nobles lo conformaban caballeros,
señores feudales, condes, marqueses, duques, nobles. ¿Ya? Ahora, también vamos a ver que después de la nobleza encontramos a el clero, los representantes de la iglesia. ¿Ok? Y finalmente, en la última parte de esta pirámide, el último bastión, lo conforman los campesinos y siervos. ¿Ok? O sea, no todos los nobles eran guerreros. Había un grupo de guerreros y había otro grupo quienes van a administrar las tierras. ¿Entiendes? Administraban las tierras y otro grupo defendía, en este caso, a los feudos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes con eso? Acá en la pirámide podemos apreciar, hay guerreros en un grupo, pero también encontramos a nobles, como señores feudales, marqueses, condes y duques. ¿Me entiendes con eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba durante esta época medieval? Estos estamentos, ¿ok? Dependían bastante de los tributos. ¿Quiénes tenían que tributar a favor de la nobleza y el clero? Los campesinos. El tercer estamento tenía que tributar a favor de la nobleza y a favor del clero. ¿Por qué? Porque durante el feudalismo había una relación de dependencia. Pregunta, ¿quiénes protegen a los campesinos? ¿Los nobles o los clérigos? ¿Quiénes protegen a los campesinos? Chicos, ¿quiénes protegen a los campesinos? ¿Los nobles o los clérigos? Chicos, No me equivoco, eran los Los clérigos. nobles. Los nobles. los nobles, ¿no? Los nobles son aquellos que protegen a los campesinos. Pregunta, si los nobles protegen a los campesinos, entonces, gracias a esto, ¿qué tenían que hacer a cambio los campesinos? Chicos, si los Trabajar para nobles, ellos. ¿Puestos? Trabajar en sus tierras. claro, si los nobles están protegiendo en este caso a los campesinos, obviamente estos campesinos que se conforman a través de siervos y trabajadores de la tierra, obviamente tienen que trabajar las tierras de estos nobles, ¿verdad? O sea, el pago que ellos van a realizar a los nobles se daba a través del trabajo de sus tierras. Pero aparte de trabajar sus tierras también, estos campesinos y siervos tenían que pagar impuestos. ¿Ok? ¿Para qué? Para justamente beneficiar a la nobleza. ¿Ya? Algo pasaba en la época colonial. Los indígenas, ya, conformados en las reducciones, tenían que pagar tributo. ¿Ya? Y ese impuesto era obligatorio. Y con ese impuesto se mantenía la corona. Algo parecido pasaba en el feudalismo. Los campesinos y siervos que están siendo protegidos por la nobleza, aparte de trabajar sus tierras, también tienen que pagar impuestos, tienen que tributar. Pregunta, entonces, si la nobleza se encarga de defender a los estamentos, si los campesinos se encargan de trabajar las tierras, tanto el primer y segundo estamento, la pregunta es, ¿qué rol tiene el clero? ¿Cuál era la función del clero? ¿Qué crees que hacían los miembros del clero, chicos? ¿Qué crees que hacían? ¿Qué hacían los miembros del clero? ¿Qué hace la iglesia, chicos, hoy en día? ¿Qué función tiene la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Mantener Para la fe. adorar, a Dios- ¿Para qué? para adorar dioses. Para adorar dioses. Bueno, principalmente se encargan de bendecir nuestra alma, ¿cierto? De que nuestra alma sea protegida, ¿verdad? Ya. Esa función estaría desarrollando el sector del clero. El clero, ya, según ellos, rezaban y oraban por tu alma. ¿Ok? Y como ellos están más cerca a Dios, ellos se encuentran en el primer estamento. O sea, por encima del rey, los miembros del clero
destacan más porque como ellos se encargan de predicar y también se encargan de orar por tu alma, ellos están más cerca a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, es de que el clero se encargaba de rezar por el alma de la nobleza y también el alma de los campesinos y siervos. Pregunta, ¿y rezar por el alma de los nobles y de los campesinos y siervos durante la Edad Media era o no era muy importante? ¿Qué dicen Sí, ustedes? sí era. Sí, sí, ¿Era o no era? Obvio, ¿verdad? Porque ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho que pasa en la Edad Media? ¿Cuál es la institución que tiene el control? La iglesia. la iglesia. Así es, ¿no? Político, social, sobre el resto de la sociedad, la iglesia, ¿verdad? Y si la iglesia tiene el control político y social durante todo este contexto de la Edad Media, por lo tanto, rezar por el alma, tanto de la nobleza como el tercer estamento, es muy importante, ¿o no? Por supuesto, es muy importante. Por esa razón es de que el clero al final termina siendo el primer estamento, el más importante. ¿Ya? Y después del clero encontramos a los nobles, que se van a encargar de defender al clero y se encargan de defender a los campesinos y siervos. Entonces, chicos, me dejo entender a qué se le llama sociedad estamental, qué cosas fueron los estamentos. ¿Se entiende con esto qué significa estamento? Grupos sociales cerrados, división de clases. ¿Se entiende o no? ¿Aló? ¿Se entiende, Sí, sí, chicos? profesor. Sí. Sí, profesor. ¿Ah? Pregunta, en la Edad Media las clases eran iguales, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Había una división de clases. Pregunta, ¿y de todas esas clases, cuál era la más importante? ¿La nobleza, el clero o el tercer estamento? El clero. El clero, ¿verdad? El clero es el más importante. ¿Por qué? Porque se encarga de predicar y rezar por el alma de los demás estamentos. Pero ¿qué clase se encarga de proteger a los estamentos? ¿La nobleza o el clero? Nobleza. Nobleza, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué clase se encarga de trabajar las tierras de los demás estamentos? Vecino. Los siervos, los campesinos. Campesinos y siervos, ¿no? El tercer estamento, se llama. Pregunta, ¿y de los tres estamentos, quiénes pagaban todos los impuestos? ¿El primero, el segundo o el tercero? El El tercero. tercero. El tercero, chicos. ¿Sabes cuánto por ciento pagaba el tercer estamento de impuestos? Chicos, el tercer estamento pagaba el 95%, chicos. El 95% de impuestos lo paga el tercer estamento. Pregunta, ¿eso no son todos los impuestos? Son todos. Son Son todos, prácticamente todos. claro. El tercer estamento paga todos los impuestos, mientras que la nobleza y el clero pagaban pues a la justa un 2,5%. Pregunta, ¿eso es justo? No, es injusto. No, Justo. Es justo, ¿verdad? para nada. Así es. Mira cuánto de miseria de impuestos están pagando las clases privilegiadas. Mientras que el tercer estamento tenía que pagar todos estos impuestos. ¿No? Profe, y si no pagaba impuestos, ¿qué me pasaba? Te metían preso. Así es. No pagabas impuestos, te metían preso. Te golpeaban y te metían preso encima. ¿Por qué? Porque tú estabas obligado a pagar impuestos. Porque gracias a eso se mantenía a los grupos privilegiados. ¿Te das cuenta? Eso era importante. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿esto es un abuso o no es un abuso? Claro, bro. Un abuso. Es un abuso. Por supuesto que es un abuso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estaría durando toda esta condición de abuso? Hasta la Revolución Francesa, chicos. Hasta la Revolución Francesa, ¿ok? Estaría durando este abuso. Porque cuando la Revolución Francesa logra justamente, ya,
derrocar a la monarquía absolutista, desaparece para siempre la antigua sociedad estamental, la antigua sociedad medieval que se había formado durante este contexto. Los estamentos desaparecen y todos comenzaron a formar una república. Y en una república todos eran iguales. ¿Te das cuenta? Hasta la Revolución Francesa entonces estaría perdurando esta condición de abuso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sigamos por aquí entonces. Ya hemos visto entonces qué cosa viene a ser la sociedad estamental. ¿Ya? Ya sabemos que en el feudalismo, ¿cuál viene a ser la principal fuente de producción, chicos? ¿Cuál viene a ser la principal fuente de producción? Las tierras, ¿verdad? Las tierras se convierten en la principal fuente de producción. ¿Ya? Lo más importante era poseer tierras. Y aquel que poseía tierras era el hombre más importante, el hombre más prestigioso. Pregunta, ¿la sociedad era igualitaria o desigualitaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Igualitaria o desigualitaria? Desigualitario. Igualitaria, ¿verdad? Y a esa sociedad medieval, ¿cómo se llamaba? Estamental, ¿cierto? ¿Qué significa estamental? ¿Los grupos son accesibles o eran grupos cerrados? Cerrados. 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 ¿Por qué cerrados, profe? Porque tú nacías en el primer estamento y te quedabas en el primer estamento. Y tus hijos van a ser parte del primer estamento. No podían ni cambiar ni bajar de estamento. Si tú nacías en un estamento, pues toda tu descendencia va a quedarse en ese estamento. A eso se le conoce como grupos sociales cerrados o estamentales. ¿Ok? ¿Qué más? Contradicción principal entre el señor feudal y el siervo. Pregunta, ¿quién es el que tiene tierras? ¿El señor feudal o el siervo? Los siervos. ¿Quiénes tienen las tierras? ¿Quiénes son los dueños de las tierras? Los Al señores- Señor feudal. El El señor feudal. El señor feudal, ¿cierto? Él es el dueño de las tierras. Profe, ¿el siervo no tiene tierras? No, pues. Pregunta, ¿a quién le pertenecen las tierras? ¿No es el señor feudal? Entonces, por lo tanto, ¿quién es el propietario de las tierras? El señor feudal. El siervo solamente se va a dedicar a trabajar esas tierras. Producir. Claro, ellos trabajan, pero los dueños de esas tierras eran los señores feudales. En caso de los incas, pasaba igual, ¿no? Pregunta, ¿quién era el dueño de los topos? ¿Los ayllus o el inca? ¿Quién era el dueño de los topos? El Inca. El inca, ¿verdad? ¿Y quién se encargaba de repartir esos topos a los ayllus? ¿Recuerdan? ¿Qué funcionario de los incas se encargaba de repartir los topos a los ayllus? Los curacas, ¿sí o no? Ya, esos curacas vendrían a ser señores feudales. ¿Te das cuenta? Mientras en Europa el señor feudal es el encargado de administrar las tierras del Inca, en Europa el señor feudal se encarga de administrar las tierras del rey. Mira, en América, durante el Tahuantinsuyo, el señor feudal vendría a ser el curaca, que administra las tierras del Inca y las reparte a los ayllus. En Europa, el señor feudal vendría a ser pues el encargado de administrar las tierras del rey y el encargado también de distribuir esas tierras. ¿Te das cuenta? Ahora, habían tierras que el señor feudal lo repartía a los vasallos, a los nuevos nobles, ¿ya? Pero también habían tierras que el señor feudal lo distribuía a favor de los campesinos y siervos. Sobre todo los campesinos, porque al final los siervos solamente se van a dedicar a servir a los campesinos. Las tierras que el señor feudal repartía a favor de los campesinos se conocía como mansos. ¿Ya? Los mansos o latinfundios eran las tierras que el señor feudal repartía a los campesinos. ¿Ya? Esos mansos, ¿ya? Van a ser tierras que van a permitirle al campesino sobrevivir,
Porque con esos mansos el campesino podía alimentarse. Pero a cambio de recibir esos mansos, estos campesinos tenían que trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal a través de la corvea y también tenían que pagar impuestos. ¿Te das cuenta? Pregunta, en la época de los incas, cuando el curaca repartía los topos, ¿cuál era la obligación de los ayllus? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era su obligación? Dar tributo. Tributo, ¿verdad? A través de la minca, el trabajo recíproco, colectivo, pero también se desarrollaba en este caso la mita, ¿no? El trabajo obligatorio, ¿sí? A través de la minca y la mita se realizaba la redistribución o la reciprocidad. Algo parecido pasaba en Europa. En Europa, los campesinos tributaban a favor de la nobleza del señor feudal. ¿A través de qué? A través de impuestos y a través del trabajo gratuito de las tierras del señor feudal. Pero pregunta, ¿los campesinos solamente trabajan las tierras del señor feudal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los campesinos solamente trabajan las tierras del señor feudal? No. No. Bien. Porque también estos campesinos van a trabajar las tierras de ¿quiénes? Las tierras de la iglesia. Mira, la iglesia que también tenía tierras, ¿ya? Estas van a ser trabajadas también por los campesinos. ¿Y por qué los campesinos tenían que trabajar las tierras de la iglesia? Porque pregunta, ¿la iglesia qué función tiene? ¿De qué se encarga la iglesia durante la Edad Media? De Rezar por Tu las alma. almas de las personas. rezar, orar por el alma de los estamentos. Y eso es muy importante. Por eso que tienen que trabajar las tierras de la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Ya, jóvenes? Entonces, estas son las principales características que estaría trayendo el feudalismo. ¿Ya? Vamos a pasar por acá entonces a lo siguiente. Ponemos entonces el origen del feudalismo, las causas, como te dije, ¿no? Una de las causas más importantes que provocó el origen del feudalismo fue la segunda oleada de invasiones bárbaras, entre ellas representada por estos vikingos o normandos, aquellos pueblos que asolaban las ciudades, provocando la huida, ¿ya?, de la ciudad al campo. Los pobladores de las ciudades estarían huyendo de la ciudad al campo. ¿Para qué? Para que el señor feudal pueda protegerlos. El señor feudal al final los protegía, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que estos tributaran a favor del señor feudal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa fue una causa entonces. La segunda oleada de las invasiones bárbaras, conformado por vikingos, húngaros, sarracenos, musulmanes, por ejemplo, magiares y así. ¿Ya? Otra causa importante fue también pues la desintegración del Imperio Carolingio. Al desintegrarse el Imperio Carolingio, vamos a ver pues que eso provocó la inseguridad de Europa Occidental. Por eso que los bárbaros que van a llegar a partir del siglo IX aprovecharon esa debilidad política y comenzaron a someter ese espacio. ¿Ya? Otro también vendría a ser la firma de documentos o capitulares que estaría dando origen a la sociedad feudal. Esos dos capitulares que se van a firmar vienen a ser los edictos, tenemos acá, edicto de Mersen, el edicto de Mersen y el edicto de Kiersey. ¿Ya? ¿En qué se basa el edicto de Mersen? El edicto de Mersen se establece a través del vasallaje, la condición que debería darse a través del vasallaje, es decir, cómo tú te vuelves en un vasallo, qué requisitos debes realizar tú para convertirte en vasallo. ¿Ok? Para que tú seas un vasallo, tienes que realizar una diversificidad de requisitos. Y si cumplías esos requisitos, te convertías en vasallo. La relación de vasallaje, entonces, la relación de vasallaje se establecía a través del edicto de Mersen. Mientras que el edicto de Kiersey representaba, ¿ya?,
la herencia de los feudos. ¿Por qué? Porque en este caso, los que heredaban los feudos, ¿ya? Vendrían a ser los hijos mayores. El hijo mayor o el primogénito era aquel que heredaba el feudo de su padre, por si acaso, ¿ya? Solamente el hijo mayor era aquel que heredaba el feudo de su padre. Profe, ¿y si el padre tenía más hijos? Bueno, dependerá del hermano mayor si es que éste le reparte algo a sus hermanos. Profe, ¿y si el hermano mayor no quiere repartir nada a sus hermanos, pasaba algo? Pregunta, ¿la ley a quién protege? ¿A los demás hermanos o al primogénito? ¿A quién protege la ley? Al primogénito. Al primogénito. Al primogénito. Al mayor, ¿sí o no? Entonces, como la ley protege al mayor, no pasa nada si este no le entrega nada a sus hermanos. Por eso que muchos hermanos mayores van a ser asesinados. ¿Quiénes crees que mataban a los hermanos mayores? Sus propios hermanos. Claro. La misma historia justamente nos indica de que a veces, por la ambición económica, entre familia terminaban asesinándose. Y eso fue lo que pasaba. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, la condición feudal o la relación feudal se establecía a través de estos capitulares. El edicto de Mersenne representaba la relación de vasallaje, o sea, qué condiciones debes desarrollar tú para ser un vasallo, y el edicto de Quercy establecía la condición de las herencias de los feudos, que solamente el primogénito es el heredero de las tierras. Profe, una pregunta, ¿y si el papá tiene hijas, las hijas podrían heredar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las hijas podían heredar? No. No. No, pero profe, usted me está diciendo que el mayor puede heredar. Ya, pues, si el papá tiene una hija mayor, ¿ella puede heredar? No. Solamente el varón era el único que tenía la condición de heredar el feudo de su padre. Pero si tenía hija mujer, bueno, es que justamente si tenía una hija, este padre antes de morir tenía que buscarle un marido. Tenía que buscarle, en este caso, tenía que buscarle pues un esposo a sus hijas. Antes de morirse el papá estaba obligado a buscarle un marido a sus hijas. Sea chibolo, sea viejo, no importa. Pero tiene que buscarle un marido a sus hijas. ¿Ya? Y si las hijas se casaban, el papá ya podía morirse feliz. Se moría tranquilo. Listo, Miss, no hay problema. Ok. ¿Ya? Entonces, repito, ¿eh? Para que se pueda establecer la condición feudal, el papá solamente le heredaba los feudos al hijo varón. Y en caso de tener hijas, pues antes de morir este padre, tenía que buscarle un marido para sus hijas. ¿Te das cuenta? Por eso que los matrimonios en la antigüedad se establecían pues por interés político. Por eso que los padres eran los indicados en realizar pues, como quien dice, la unión de parejas con respecto a sus hijos. Los padres se intrometían en las relaciones de sus hijos, ¿no? Y esa tradición pues incluso hasta ahora pues se mantiene. Hay algunos casos donde los papás pues deciden, ¿no?, el futuro matrimonial de sus hijos, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a casar con esta chica, tú te vas a casar con este chico, ¿por qué? Porque te conviene, porque tiene un futuro y todo eso, ¿no? Ya, esa es una tradición antigua que se establecía. Las chicas estaban obligadas a casarse con cualquier hombre que tenga condiciones para mantener a esta chica. ¿Y eso quién lo decidía? El papá. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunta, chicos, ¿quiénes eran los únicos que podían heredar los feudos de sus padres? Los hombres. ¿Varones? Hombres, Los hijos. los hijos varones, ¿cierto? Pero ¿quién de ellos? ¿Los mayores o los menores? Los mayores. Mayores. Primogénito. Los primogénitos, ¿ya? Y si el papá tenía hijas, ¿qué tenía que hacer antes de morirse? Pues tenía que buscarle su marido. Tenía que buscarles un Tenía que marido. hacer. Tenía que casarlas, ¿cierto? Para que puedan morir tranquilos.
¿verdad? Ya, en eso justamente también se establecía, ya, en este caso, el edicto de Kiers, establecer la herencia de los feudos. ¿Ok? ¿Se entiende con eso entonces, chicos? Hable. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profesor. Ya. Muy bien. Listo. Sigamos entonces. A ver. Vamos a ver por acá entonces los elementos del sistema feudo-vasallático. Ya. El feudalismo, chicos, tiene dos sistemas. Feudo-vasallático y sistema señorial. El sistema feudo-vasallático está conformado entre el feudo y el vasallo. Es decir, en este caso, el feudo, que es la propiedad, está relacionado con el nuevo propietario de este feudo, que va a ser llamado el vasallo. ¿Ok? El vasallo va a ser pues el recompensado por el señor feudal, quien está recibiendo un nuevo feudo. Y los elementos de este sistema feudo-vasallático lo conforman el feudo. ¿Qué cosa es el feudo? El feudo no solamente consiste en tener tierra, sino son los beneficios sociales que tiene ahora este vasallo por administrar o por poseer un feudo. ¿Ok? O sea, te dije, ¿no? Pregunta, ¿el hombre más importante en la Edad Media es aquel que tiene más esclavos o tiene más tierras? Más Tiene tierra. más tierra. Más tierras. Por lo tanto, si yo digo que el hombre más importante es aquel que tiene más tierras, ¿eso es un beneficio o no? Sí. Ya, justamente ese beneficio que logra darse gracias a la posesión de la tierra se le llama feudo. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Este es el feudo, es el beneficio que se tiene tras la posesión de la tierra. El señor feudal viene a ser el propietario de ese feudo, ¿ok? Le pertenece ese feudo. Y él es el encargado de distribuir ese feudo a favor de ¿quién? A favor del vasallo. El vasallo, en este caso, es el nuevo noble, ¿ya? El nuevo noble que está recibiendo justamente esos feudos, ¿ya? Antes este vasallo era un campesino, ¿ya? Que no tenía pues tantos privilegios, solamente tenía sus mansos o latifundios, pero tenía que pagar impuestos. Este vasallo, ¿ok? Cuando sea nombrado como noble por el señor feudal, ahora va a tener nuevos beneficios. Y por lo tanto ya no va a tener que tributar como antes. Por eso que la gente ansiaba por ser vasallo. Lo mejor que podía pasarte a ti como campesino es que te reconozcan como vasallo, que te conviertan en vasallo. Pero para que tú puedas ser un vasallo en el feudalismo, tenías que hacer muchos méritos, muchos requisitos. Mientras que el siervo viene a ser el campesino que está adscrito al feudo. Cuando el señor feudal repartía las tierras, lo repartía con todo y siervo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos pues que la academia es un feudo y los salones vienen a ser los siervos. Entonces, yo soy el dueño de la academia y digo, ¿saben qué? A partir de ahora, esta academia le voy a repartir, por ejemplo, al alumno Joseph. Y todos los alumnos que están dentro de la academia le pertenecen a Joseph. Y así. ¿Te das cuenta? Cuando el señor feudal repartía las tierras, lo repartía con todo y siervo. No es que el siervo no tiene tierras, solamente trabaja nada más la tierra de los campesinos y del señor feudal. Eso es lo que pasaba. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, ¿eh? El siervo no tiene derecho a nada. Está obligado a pagar impuestos, está obligado a trabajar las tierras, pero sin embargo no tiene derecho a nada. Mientras que el señor feudal y el vasallo son aquellos que sí están pues beneficiados gracias a ese sistema feudo-vasallático. ¿Ok? Entonces aquí de forma gráfica se puede justamente apreciar el desarrollo feudal, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, se observa, ¿no? La distribución de las tierras. Por ejemplo, aquí encontramos el castillo donde vivía pues el señor feudal. Las tierras que están alrededor son parte del señor feudal. Estas tierras tenían que ser trabajadas por los campesinos y siervos. Estos aldeanos tenían cada uno de ellos sus mansos. Cada uno de ellos tenía sus tierras. Pero aparte de tener sus tierras,
o mansos, ellos estaban obligados a trabajar las tierras del señor feudal. Y también estaban obligados a trabajar las tierras de quién. ¿De quién más trabajaban las tierras los campesinos y siervos? Los La iglesia. de la iglesia, ¿no? De los clérigos, ¿cierto? Así es, de la iglesia de los clérigos. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que pasa. Entonces, el siervo depende bastante del señor feudal, depende bastante del vasallo, porque estos nobles protegen al siervo. Y a cambio de eso, el siervo tiene que trabajar sus tierras. ¿Te das cuenta? De forma obligatoria. La iglesia se encarga justamente de bendecir el alma de los demás estamentos, y por lo tanto el siervo y los campesinos tienen que trabajar justamente esas tierras. Ahora, en el sistema feudo-vasallático también se ven las ceremonias. Durante el sistema feudo-vasallático habían dos ceremonias importantes: el homenaje y la investidura. El homenaje consistía en que el siervo o el futuro vasallo, para que pueda convertirse en noble, tiene que rendirle pleitesía, o sea, tiene que, como quien dice, hacer méritos ante el señor feudal para que este señor feudal decida si lo nombra como noble o no. Si le conviene al señor feudal, puede convertirlo como noble, pero dependiendo de su voluntad. Pero si tú quieres ser un vasallo, pues tienes que hacer una serie de méritos. ¿Qué tipo de méritos? Por ejemplo, si el señor feudal se encontraba en una batalla y tú estabas cerca en esa batalla, pues tenías que defender con tu vida a este señor feudal. Si el señor feudal, por ejemplo, necesitaba un consejo, ¿ok?, adecuado, y tú querías ser parte de la nobleza, pues tenías que aconsejarle a este señor feudal. Si tú le rendías tu fidelidad a este señor feudal, entonces, con todos estos requisitos, el señor feudal al final aceptaba por su voluntad nombrarte a ti como un vasallo. Y una vez que tú has logrado que estos requisitos te permitan a ti convertirte en vasallo, el señor feudal te investiga. ¿Qué cosa significa investir? Investir significa premiar, condecorar. ¿Con qué te está premiando el señor feudal? Te está premiando con feudos, te está premiando con tierras. Tú estás recibiendo tierras, ¿ya?, gracias a la voluntad del señor feudal. El señor feudal te está nombrando ahora como un noble, ¿ya? Y a esa ceremonia, ¿cómo se le llama? La investidura. Preguntas, jóvenes, entonces, ¿cómo se llama la ceremonia donde el siervo o el vasallo ha logrado obtener tierras o beneficios? ¿Cómo se llama esa ceremonia? ¿Homenaje o investidura? Investidura. Investidura. Chicos, cuando el vasallo recibe tierras por parte del señor feudal, ¿cómo se llama? ¿Homenaje o investidura? Investidura. ¿Ah? Recibir Investidura. es investidura. Pero la ceremonia donde el vasallo quiere convertirse en noble y le rinde pleitesía, le rinde su fidelidad, en este caso, a su señor feudal, ¿cómo se llama esa ceremonia? Homenaje. 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 ¿Ok? A ver, por acá me dicen, profesor, ¿y cuando lo nombra vasallo o noble también le puede quitar ese cargo o ya no? Bueno, dependiendo del grado, ¿no? Si el grado, pues, de desconfianza es mayor, podría pasar de que el señor feudal te deje sin nada, ¿no? Te quite lo que en algún momento te entregó. Así es. Dependiendo del grado de la falta que hayas cometido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también vamos a ver de que otras ceremonias que se daban durante el feudalismo, por ejemplo, se daban a través de el espaldarazo, que era el nombramiento de los caballeros, ¿no? Te dije que los caballeros, pues, eran aquellos que tenían que demostrar su honor a través de las batallas, ¿ya? Y dependiendo de ese honor,
el señor feudal al final a ti te nombraba pues como un caballero. Él es el encargado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, chicos, ya para finalizar, aquí encontramos, por ejemplo, los impuestos que tenía que pagar el tercer estamento en la condición del sistema señorial. En el sistema señorial, los campesinos y siervos tenían que pagar impuestos, tenían que tributar a favor del señor feudal. La corvea, por ejemplo, era el trabajo gratuito que realizaba el siervo ya sobre las tierras del señor feudal. La gabela o la banalidad consistía el pago de diversas instalaciones del señor feudal. Por ejemplo, si el señor feudal tenía hornos y tú querías usar los hornos, tenías que pagar una banalidad. Querías pasar por un puente del señor feudal, tenías que pagar esa banalidad. Querías usar los molinos del señor feudal, tenías que pagar una banalidad. ¿Ya? ¿Qué más? El peaje. Querías pasar de un feudo a otro feudo, pagabas el peaje. ¿Te das cuenta? La pernada o la prima noctis, ¿qué cosa es? Esta situación afectaba bastante la intimidad del matrimonio de campesinos. ¿Qué es lo que pasa? Los campesinos, para poder entablar una relación formal, al momento de casarse, tenían que dejar que la esposa pasara la primera noche con el señor feudal. ¿Por qué? Porque según la tradición, es una bendición que el señor feudal logre pasar la primera noche con la novia. ¿Para qué? Para que pueda ser bendecido ese matrimonio. ¿Ok? Y era obligatorio. Campesino que se casaba, la novia tenía que pasar la primera noche con el señor feudal. Así es. No podía decir que no, porque al final era una obligación. Por eso que muchos campesinos se casaban en secreto, con tal de que sus novias no pasen la noche con el señor feudal. ¿Se dan cuenta? Eso es la pernada. Esa pernada afectaba la intimidad justamente de los campesinos recién casados. Sí, eso se puede apreciar en la película Corazón Valiente de Mel Gibson. Ahí se puede ver esa tradición feudal. Así es. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta aquí. Saquen su material rápido para darle las claves, ¿ya? Rapidito, saquen su material, chicos. A ver, vamos a ver. Sí, pues, ¿no? Sucede, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, vamos a ver las claves entonces, ¿ya? Ya. A ver, la 1 dice, entre las causas que permitieron la consolidación del régimen feudal se encuentra. O sea, ¿cuáles son las causas que dieron origen al feudalismo? A ver, la primera dice, la reactivación del comercio internacional. ¿Tiene que ver eso con el feudalismo, chicos? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Nada No. que ver. La 2 dice, la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Tiene que ver con el feudalismo? ¿Sí o no? No, profesor. Tampoco, ¿verdad? Si dijera Imperio Carolingio, sí. Invasiones vikingas. ¿Tiene que ver o no con el feudalismo? Sí, sí, sí. Sí, porque esto provocó la inseguridad
provocando también la huida de los pobladores hacia el campo, de la ciudad hacia el campo, ¿no? Desintegración del Imperio Carolingio, ¿tiene que ver o no con el feudalismo? Sí, por eso provocó la segunda oleada de invasiones. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La C, 3 y 4, ¿no? Muy bien, 3 y 4. La 2 dice, en el sistema feudal, las sociedades europeas medievales fueron concebidas como compuestas por 3 grupos. La nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza guerrera cumplía la función de defender a los religiosos y campesinados de los ataques de pueblos extraños. El clero estaba encargado de orar por la salvación de las almas de los 3 grupos y finalmente los campesinos con su trabajo brindaban al clero y la nobleza recursos para la manutención. Este tipo de organización social ha sido llamado como sociedad. ¿Cómo era la sociedad, chicos, en la época del feudalismo? ¿Cómo se le conocía? Estamental. Sociedad estamental. Esa es la respuesta. Entonces la 2 sería estamental. La 3 dice, esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministrados a todos por ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. El párrafo anterior corresponde a la sociedad feudal y se refiere a los quienes tenían en este caso esa condición de desgracia, de desposeídos, que no tenían tierras, pero tenían que trabajar y gracias a ellos podían mantener a la nobleza y al clero. Al toque. Los esclavos. Los esclavos. ¿Esclavos? Es siervo. Siervos. Ah, ¿esclavos? ¿En qué momento hemos hablado de esclavos? Siervos. Siervos de la gleba. ¿Ya? Siervos de la gleba. Ay, ay, ay. Te emocionaste. Siervos de la gleba. Muy bien. Ya, acá me están diciendo, dice, en la imagen, dice, se representa esquemáticamente un feudo medieval en el que se aprecia el castillo del señor y su reserva. De un lado, así como la aldea campesina rodeada por los mansos y las tierras comunales, el otro, mientras que el señor desde su castillo ofrecía protección a los campesinos. Estos quedaban obligados a cumplir una serie de derechos feudales en favor de aquel como, ya chicos, ¿cuál era la obligación de los campesinos y siervos, ya, que tenían que hacer a favor de el señor feudal? Al toque, chicos, al toque, al toque. Trabajo gratuito en las tierras de la gratuito. reserva señorial. Claro, el trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial, ¿no? La corbea, justamente, ¿no? Ellos estaban obligados a trabajar esas tierras. Muy bien. La respuesta de la 4 sería la A. 10. Profesor, ¿y la D? La siembra de alimentos campesinos en la reserva señorial, sí, pero la A es más específico, porque esta era la obligación inmediata que tenían que hacer los campesinos a favor de las tierras. ¿Me entiendes? Ah, sí, profesor. Ya, listo, hijo, no hay problema. La 5 dice, toda tenencia feudal comprendía en un dominio más o menos extenso, en la cual se ejercían unos poderes, se percibían unas prestaciones y se llevaban a cabo unos cobros en especie o en metálico a costa de los campesinos que trabajaban en él. Al señor se le debían así mismos algunos servicios en trabajo o corbeas ejecutados en las tierras de la reserva señorial. Me están hablando acerca de la corbea. ¿Qué cosa era la corbea? Tributo. Era un tributo, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. La B. La- ¿No? La El B. pago de tributación era extensivo a toda la población del feudo. Así es. Muy bien. 6. El conde preguntó al futuro vasallo si quería convertirse en un hombre, en su hombre, perdón, ¿ya? Y aquel contestó, lo quiero. Después, juntando las manos que el conde cubrió con la suya, se aliaron por un ósculo, por un beso. Bueno, cuando el señor feudal investía al vasallo, el símbolo de ese contrato era un beso, o sea que el vasallo tenía que darle un beso al señor feudal para sellar ese símbolo, ¿ya? Sí, eso pasaba. El hombre prometió fidelidad en estos términos. Prometo por mi fidelidad ser fiel al conde y guardar contra todos y enteramente mi homenaje de buena fe y sin engaños. El texto anterior hace referencia a una ceremonia medieval conocida como, ¿cómo se llama la ceremonia donde Investidura. Investidura. investidura, ¿no? El señor feudal te daba pues tierras y tú muy agradecido le das un besito, ¿no? Y si estabas muy agradecido, hasta la lengüita también, ¿no? Muy bien.
Listo. ¿Qué dice acá? En esta imagen dice, ¿no? Estas son nuestras pertenencias, pero nosotros pertenecemos al señor feudal o al señor obispo. ¿De quién me están hablando? Rapidito, chicos, para terminar. ¿De quién me están hablando? De los Los personajes son siervos de la gleba. siervos de la gleba, ¿no? Entonces dice, ¿los personajes son siervos de la gleba? Sí. Sí. La primera es correcta. La segunda dice, el clero era parte de la clase dominante. El clero, chicos, el clero tenía tierras que tenían que trabajar estos siervos. Sí. También, No, ¿ah? Sí, también. Claro, pues los miembros del clero tenían tierras y los campesinos tenían que trabajar, en este caso, esas tierras. Dice, son campesinos pobres pero totalmente libres. ¿Los siervos eran libres? No, No, No. no, no. dependían de las tierras de esos nobles. Corresponde a la Sí. época medieval, obvio. Sí, ¿Cuál sí. es la clave? La C. sí. La C. ¿No? Muy bien. Caray. La C hoy. Ya. Marcamos acá la letra C. ¿Está? Muy bien. La 8 dice con relación al feudalismo, marque verdadero o falso. Dice, el homenaje es el juramento de fidelidad realizado por el vasallo. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Ojo, ¿Verdad? el homenaje es el juramento de ¿Verdadero? fidelidad. Dime, ¿Eso dime. no es la investidura? Pregunta, ¿dónde se realiza el juramento? ¿En el homenaje o en la investidura? En El el homenaje. Ah, ¿Qué? claro, pues. Vestidura Ahora sube. que la investidura es la entrega del feudo. ¿Me entiendes o no? Ahí. Claro, Listo, pues. profe, todo claro. La investidura es cuando el señor feudal cogía la tierra y te la entregaba en tus manos. O en ese momento tú le vas a rendir fidelidad. No, ¿verdad? Cuando tú realizas el homenaje, estás pues tratando de convencer al señor feudal que eres una persona adecuada. ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿dónde se ve el homenaje? ¿Dónde se ve el juramento de la fidelidad? En el homenaje, señor. Entonces esto es verdadero. La 2 dice, las invasiones vikingas del siglo IX destruyeron el régimen feudal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. La 3 dice, los campesinos constituían el grueso de la población y vivían sin restricciones. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Sí conformaban el grueso de la población, pero sí tenían restricciones. ¿Ya? Los vasallos eran nobles libres, vinculados a una persona más poderosa. ¿Verdadero? Verdadero. Hablando de los Verdadero. señores feudales, ¿no? Claro, verdadero. Respuesta, La D. D. La D. la D, ¿no? Muy bien. Listo, porque están dudando por ahí, ¿ah? ¿eh? Muy bien. La 9 dice, en la imagen siguiente se observa los 3 órdenes en que estaba dividida la sociedad medieval o feudal. Estos órdenes o estamentos fueron respectivamente. A ver, ¿qué podemos apreciar acá? Yo veo acá un caballero. ¿Este caballero qué representa? ¿Nobleza, clero o campesinos? Nobleza. 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 Al Nobleza. costado veo un campesino Campesino y clero. Y el otro es el feudal. y el otro es el clero, ¿verdad? Claro, claro. El sacerdote. Entonces sería, por orden, sería campesino, caballero y sacerdotes, o sea, la C. ¿Ya? La C. Y la última dice, algunas características del feudalismo europeo fueron, ¿cuál sería? ¿Masiva migración del campo a la ciudad? No, al contrario, de la ciudad al campo. ¿Los lazos de dependencia hacen personales? Sí. ¿El vasallaje y la servidumbre? Ya, la respuesta sería en este caso, chicos, la 2 y la 4, ¿ya? 2 y 4 la respuesta, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, nos quedamos ahí. La 10 es la respuesta B, 2 y 4. Bien, chicos, discúlpenme bien por la hora. El día de hoy sí, por motivos de fluido eléctrico, no he podido culminarlo, pero felizmente hemos terminado el tema con sus claves respectivas. Por favor, recuerden hacer el temático.